Bien. Entonces, voy a borrar acá. Vamos a hablar de lo que es la distancia recorrida, ¿sí? Vamos a hablar de distancia recorrida. ¿A qué se refiere esto? Resulta que una persona puede hacer todos estos movimientos, ¿sí? Entonces, yo voy a decir que acá recorrió 10 metros y acá recorrió, acá ya lleva 20 metros, acá 30 metros y acá 40 metros, ¿sí? Entonces, yo puedo decir que una persona, ¿sí? Y acá pues inician 0 metros, ¿sí? Entonces, una persona de aquí a aquí al punto 2, voy a decir que acá se demora un segundo, acá 2 segundos, acá 3 segundos y acá 4 segundos, ¿sí? Entonces, yo puedo decir que una persona, ¿sí? De aquí a 10 metros se demoró un segundo en recorrerlos, ¿sí? Y que de aquí, desde este punto, ¿sí? Digamos que inicialmente su punto de referencia, ¿sí? Por eso al principio también les aclaraba la diferencia entre pues, lo que era el punto de referencia, ¿sí? Entonces el punto de referencia es el punto donde inicia todo, ¿sí? Entonces yo digo que desde este punto de referencia hasta este primer punto, digamos, la persona recorrió 10 metros, pero entonces, ¿cuánto recorrió desde este punto hasta este segundo punto? ¿Sí? ¿Quién me quiere responder? Otros 10 metros, ¿no? Otros 10 metros, porque es que ya mi punto de referencia no era este, sino que estoy tomándolo acá en 10 metros, o sea que ya aquí, ¿sí? Entonces empezaban 0 metros. Listo, recorrió otros 10 metros. De aquí a acá, pues recorrió otros 10 metros y de acá a acá otros 10 metros. Ahora, ¿cuál es la distancia total recorrida por esa persona? ¿Sí? Pues la distancia total recorrida, un segundo, va a ser la suma, ¿sí? De todos los puntos que recorrió, ¿sí? Entonces, él recorrió inicialmente 10 metros, después otros 10 metros 20, después otros 10 metros 30 y después otros 10 metros 40, ¿sí? Pero, ¿cuál fue el desplazamiento? La distancia recorrida, entonces dijimos, ¿sí? Que es la suma de todos los puntos, de todo lo que recorrió, ¿cierto? Ahora, ¿cuál fue su desplazamiento total? ¿Sí? Entonces, para yo hallar el desplazamiento total, ¿sí? Yo tengo que mirar entonces en total cuánto recorrió, porque ¿qué pasa? ¿Qué hubiese pasado? Pues en este caso, pues va a coincidir con los mismos 40 metros, porque pues digamos, uno lo toma con respecto al punto de referencia, ¿sí? Entonces yo digo que de aquí a acá van a haber 40 metros. Pero ¿qué hubiese pasado si esta persona va hasta aquí, sube aquí, regresa aquí y vuelve aquí? ¿Cuál es el desplazamiento total de esa persona? Pero no, sigue siendo lo mismo. Si acá inician 0 metros, acá hay 10 metros, acá hay 20 metros, 30 metros. Y aquí pues termina en 40 metros. O sea, la distancia recorrida, listo, los mismos 40 metros. Pero ¿cuál fue el desplazamiento total? O sea, ¿cuánto se movió esa persona? Pues nada. Por supuesto, muy bien, Juan. Él no se movió nada porque volvió al mismo punto, ¿sí? Eso quiere decir que el desplazamiento es totalmente diferente y va a tener que ver con la dirección, ¿cierto? De cada uno de los, digamos, de los movimientos que realizó. Bien. Por eso el desplazamiento es de carácter vectorial. Bien. Entonces, el desplazamiento es desde el punto de referencia inicial, cuánto se movió esa persona, ¿sí? Entonces, si él hubiese, digamos, no hubiese llegado al punto inicial, sino que hubiese llegado acá, ¿sí?
Entonces, su desplazamiento total, vamos a decir que acá es la mitad, entonces fue 5 metros, ¿sí? Entonces, con respecto a este punto, él solo se movió 5 metros, entonces el desplazamiento total fue de 5 metros. ¿Bien? ¿Es claro esa Sí, parte? o sea, se movió 40 metros, pero desde el punto de Se referencia se movió recorrió, 5. recorrió 40 metros y se movió 5 metros. ¿Bien? 10. ¿Listo? Los demás es claro. Bien. Bien. Listo. Ahora, resulta que vamos a tener en cuenta una arañita. Yo no sé dibujar arañitas, entonces yo la voy a dejar como un asterisco. Y resulta que esa arañita tuvo los siguientes recorridos. Yo entonces voy a tener entonces que la distancia la voy a tener en X, ¿sí? Metros, en centímetros. La voy a poner en centímetros, ¿listo? Y que el tiempo va a estar en segundos. Entonces voy a tomar un segundo, 2 segundos, 4 segundos, 10 segundos, 20 segundos. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa si esa arañita en un segundo se movió 5 metros? ¿Sí? Después esa arañita a los 2 segundos se movió, o sea, ya estaba a 10 metros. A los 4 segundos estaba a los 15 metros. 16. A los 10 segundos estaba, pues, ¿qué metros? Centímetros. ¿Listo? Estaba a los 100 centímetros y a los 20 segundos a los 200 centímetros. Entonces, ¿qué pasaría? Permítanme un momentico. Entonces, ¿qué pasaría? Entonces, digamos, eso gráficamente, pues yo puedo decir entonces, simplemente, que la arañita entonces empezó en 0 centímetros, ¿sí? Y aquí están 0 segundos, ¿sí? El primer segundo, entonces se movió 5 centímetros al primer segundo. ¿Listo? A los 2 segundos estaba a los 10 centímetros, ¿cierto? Y así sucesivamente, ¿sí? No lo voy a hacer todo, ¿bien? Pero entonces resulta que la velocidad, vamos a hablar entonces de lo que es rapidez y velocidad, ¿sí? Acuérdense que digamos, las unidades o las características de un objeto que tienen características vectoriales, ¿sí? O que son cantidades vectoriales, ¿sí? Entonces tienen a su vez también una cantidad escalar, ¿sí? Entonces, la velocidad, nosotros conocemos la velocidad, ¿cierto? Que está dada pues en metros por segundo, en kilómetros por hora, ¿sí? Esa velocidad es una cantidad vectorial, ¿sí? Pero esa cantidad vectorial, que es la velocidad, también tiene una cantidad escalar, que es la rapidez, ¿sí? Son lo mismo, ¿sí? Son la misma unidad, son la misma cantidad. ¿Cuál es la diferencia entonces entre la rapidez y la velocidad? Mm, ¿Quién me quiere responder? Ah, pero le decimos. ¿Sí? Entonces, vea, profe. La velocidad, pues es que pues a uno le dicen la dirección, ¿no? Ajá. Deme Entonces, un ejemplo. por ejemplo, le dicen a ver, Juan iba en un carro y se Ajá. movió a 30 kilómetros por hora Ajá. hacia la derecha. Listo. Perfecto. ¿Y entonces la rapidez qué es? Y la rapidez es que no le dan la dirección. Entonces, por ejemplo, digamos que Juan iba en un carro a 30 kilómetros por hora, pero ya. Listo. Perfecto.
¿sí? Entonces, son lo mismo. Miren que la cantidad es la misma, ¿verdad? La única diferencia entonces entre rapidez y velocidad es la dirección, ¿bien? Eso es lo único que, digamos, lo diferencia estas dos cantidades, ¿bien? Ahora, resulta que yo quiero hallar la velocidad con la que se estaba moviendo esta arañita digamos, en cierto lapso de tiempo. Supongamos, yo quiero saber la velocidad que llevaba la arañita entre el primero y el segundo segundo, ¿sí? Valga la redundancia. Entonces, resulta que para eso hay una formulita y esto lo vamos a llamar velocidad media, ¿sí? Se llama velocidad media porque es un promedio de lo que llevaba, de la velocidad que lleva, digamos, algún objeto que está en movimiento, ¿sí? En cierto lapso de tiempo, ¿bien? Entonces, la fórmula de la velocidad media, ¿sí? Es igual. Entonces, yo tengo que tener en cuenta que mi velocidad siempre va a estar dada por la distancia y el tiempo. ¿Listo? Distancia y tiempo. ¿Bien? Y quiero que tengan en cuenta algo y es que si digamos acá no me dieran centímetros sino metros, ¿sí? Yo no puedo sumar, porque ahora vamos a tener que hacer una suma, yo no puedo sumar o restar cantidades diferentes. Por ejemplo, acá estamos hablando de metros y acá estamos hablando de centímetros. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Tendría que hacer conversión de unidades, que fue lo que vimos el primer periodo. ¿Bien? Entonces, yo tendría o que convertir los metros a centímetros o los centímetros a metros. ¿Bien? Cualquiera de las dos opciones es viable. ¿Sí? O depende de cómo me lo pida, digamos, directamente el ejercicio. ¿Sí? Si el ejercicio me dice, no, deme el resultado en metros, entonces usted sabe que tiene que trabajar con metros. ¿Bien? Ahora, entonces, tenemos que tener en cuenta que la velocidad está dada por la distancia sobre el tiempo. ¿Sí? Les digo esto porque pues sabemos que las unidades de la velocidad son metros sobre segundo. ¿Bien? Las unidades, pues, digamos, del sistema internacional, pero puede estar dada por kilómetros por hora. ¿Sí? Simplemente, pues, si la tenemos en metros por segundo, yo la puedo convertir a kilómetros por hora. ¿Bien? Bueno, entonces, voy a borrar acá esta parte. Resulta que esa velocidad media, ¿sí? Está dada por el cambio, ¿sí? De la distancia sobre el cambio en el tiempo. Bien, ahora el cambio, quiero que conozcan una nueva letrica, que es un triangulito, y esa letrica es una letra griega llamada delta. Bien, y ese delta lo que me representa es cambio, ¿sí? Entonces, la velocidad media va a estar dada por el cambio en la distancia sobre el cambio en el tiempo. ¿Bien? ¿Esto qué quiere decir? Que yo tengo que tomar cuánto cambio o cuánto, digamos, qué distancia recorrió el objeto en el lapso de tiempo que yo lo requiera, ¿sí? En este caso, yo requiero, digamos, el lapso de 1 a 2 segundos, entonces tengo que mirar cuál fue el cambio de la arañita desde este punto hasta este punto. ¿Y eso cómo lo obtenemos? Lo obtenemos como la distancia final menos la distancia inicial sobre, y el cambio en el tiempo va a ser lo mismo, el tiempo final menos el tiempo inicial. Lo voy a representar como distancia final menos Sí. distancia inicial. Ya voy, sobre tiempo final menos tiempo inicial, señor. Más que nada solo para decirle que es que la cámara está un poquito desenfocada, entonces casi no se ve. Bueno, igual pues el video está quedando bien. Y si no, es que ayer tuve el mismo problema. Y no sé si es
Ahí ya, de pronto mejoró. ¿Alguien más le pasa? Sí, señor. Valentina. Sí, profe, también. Mm, Bueno, igual el video está quedando bien. Y se ve, definitivamente no ven nada, ¿o qué? Ah, no, pues sí se ve, No, profe, pero, o sea, pues se No, ve un igual, poquito borroso. sí, igual en el video sí está quedando bien. ¿Listo? Entonces, digamos lo que me interesa es que por lo menos tengamos en cuenta, pues puedan al menos alcancen a ver algo. ¿Listo? Eh, entonces, hablábamos de la distancia final menos la distancia inicial sobre el tiempo final menos el tiempo inicial. Entonces, lo que les decía, si yo quiero saber la velocidad que llevaba la arañita entre el primero y el segundo, y pues el primer segundo y el segundo segundo, ¿sí? Entonces, lo que yo tengo que hacer es esto, ¿sí? Entonces, yo sé que mi velocidad va a ser igual a la distancia final menos la distancia inicial sobre el tiempo final menos el tiempo inicial. O sea que en este caso, en este lapso de tiempo, ¿cuánto fue? Entonces yo sé que fueron 10 centímetros menos 5 centímetros sobre 2 segundos, que fue el tiempo final, menos 1 segundo. ¿Sí? Y eso me da igual a 5 centímetros sobre 1 segundo. ¿Sí? O sea que la velocidad que llevaba la arañita en ese lapso de tiempo es de 5 centímetros por segundo. Bien. Ahora, ¿qué pasaría si yo quisiera entre los 2 y los 10 segundos? Pues aplico lo mismo, que va mi velocidad va a ser igual a la distancia final menos la distancia inicial sobre el tiempo final menos el tiempo inicial. Eso quiere decir, ¿cuál fue la distancia final entre 2 y 10 segundos? Pues la distancia final fue lo último que ya recorrió, o sea, 100 centímetros. Menos la distancia inicial. ¿Y cuál fue la distancia inicial? 10 centímetros. Sobre el tiempo final fueron 10 segundos menos 2 segundos iniciales. Esto me quiere decir que me da 90 centímetros sobre 8 segundos. ¿Sí? Eso aproximadamente a 45 cuartos centímetros sobre segundo. Bien, simplificando pues la fracción. ¿Listo? ¿Es claro hasta ahí? ¿Alguien tiene dudas, preguntas, inquietudes? Sí, pero Pregúntenme. está fácil. ¿Sí? Yo. ¿Los demás? Profe, sí, está bueno, está bueno. ¿Sí? Listo. Porque también entonces vamos a... Voy a borrar, ¿listo? Voy a borrar esta parte de acá. Porque resulta que hay otra unidad. Hay otra unidad muy importante, otra característica digamos que tienen los objetos en movimiento, que es la llamada aceleración. ¿Sí? Y yo también la puedo, digamos, descubrir de una manera muy parecida a la velocidad, solo que ya no va a ser la distancia sobre el tiempo, sino la velocidad con respecto al tiempo. ¿Sí? Esto quiere decir que mis unidades de la aceleración van a ser metros sobre segundo al cuadrado. ¿Listo? Como les digo, las unidades también pueden variar, o sea, pueden ser de otra manera diferente. Yo lo puedo decir como kilómetros por hora cuadrada, por ejemplo. ¿Sí? Pero pues digamos que los más conocidos son estos. ¿Bien? Y esas son las que hacen parte del sistema internacional. Por lo tanto, cuando yo voy a hacer digamos, la operación para hallar la aceleración media ya no va a ser el cambio en la distancia, sino el cambio en la velocidad, ¿sí? Entonces yo ya no voy a hablar de distancia, sino de velocidad. Lo mismo aquí. Y lo mismo aquí. ¿Bien? Digamos que eso es lo único que cambia pues con respecto a al hallazgo de la velocidad.
¿sí? Entonces, la aceleración también tiene un carácter vectorial. ¿Listo? O sea que también tiene una dirección. ¿Listo? Y tengamos en cuenta, veo lo que les iba a decir. Listo. Tengamos en cuenta que la velocidad y la aceleración pueden ser negativas. ¿Listo? ¿Por qué? Porque tienen carácter vectorial. Y recordemos que yo les decía que el que sea negativa o positiva me le da un carácter vectorial, digamos, a esa característica. ¿Listo? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, aquí habíamos hallado una velocidad que fue de 5 centímetros por segundo. Y aquí habíamos hallado otra velocidad que fue de 45. Voy a ponerle 45, ¿listo? No fue 45, pero lo voy a poner así. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasaría si yo quiero hallar mi aceleración entonces en esos dos puntos? Pues entonces yo vengo acá y digo que la aceleración, esta flechita arriba, recordemos que lo que me indica es que es de carácter vectorial. A la velocidad ahora no se lo puse, pero pues ustedes se lo ponen. Bien. Entonces la aceleración va a ser la velocidad final. ¿Cuánto fue la velocidad final? 45 centímetros, ¿sí? Menos la velocidad inicial que fue de 5, perdón, 45 centímetros por segundo, ¿sí? Y todo eso va a estar dividido entre el tiempo final, que fue de 10 segundos, menos el tiempo inicial, que fue de 2 segundos. ¿Sí? Entonces eso en total me da un 40 centímetros por segundo sobre 8 segundos. ¿Bien? Eso quiere decir que eso me da 5 centímetros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Entonces la aceleración se halla muy parecida a la velocidad, ¿sí? Solo que teniendo en cuenta que en la aceleración ya vamos a tomar la velocidad entonces como mi cambio. ¿Listo? Preguntas. Profe, Señor. uy, esa es la fórmula para encontrar la aceleración. La aceleración media, sí, señor. Pero entonces me podrá Ajá. volver a repetir ay, ¿cómo es que se dice? Procedimiento. Eso sí, eso. Listo. Entonces, tenemos en cuenta de que la aceleración media ya va a estar entonces por el cambio en la velocidad, porque estamos diciendo que la aceleración es velocidad sobre tiempo, ¿sí? Entonces va a ser el cambio en la velocidad sobre el cambio en el tiempo, ¿sí? Recordemos que los cambios siempre van desde la velocidad, digamos desde la característica final, o sea que en este caso estamos hablando de la velocidad, entonces sería velocidad final menos velocidad inicial, ¿sí? Y abajo pues vamos a tener entonces el cambio en el tiempo, que sería tiempo final menos tiempo inicial, ¿sí? Entonces hacíamos el ejemplo que teníamos de la arañita, y la arañita en esta parte tenía una velocidad de 45 centímetros por segundo, y en este punto tenía una velocidad de 5 centímetros por segundo, ¿sí? Entonces yo sé que la aceleración es igual a la velocidad final. ¿Cuánto fue la velocidad de final? Pues este punto, ¿sí? Entonces fue Pero lo 45. de la derecha, izquierda y todo eso. ¿Cómo así? O sea, porque la velocidad no es pues que la derecha y todo Sí, eso. sino que en este caso, ¿se acuerdan que yo les dije que el más y el menos también me daban dirección? Porque es que resulta que estamos hablando de que la arañita solo tiene, en este caso, un desplazamiento hacia la derecha, ¿sí? O puede tener el desplazamiento también hacia la izquierda. Entonces, simplemente con saber que va hacia la derecha o hacia la izquierda, yo lo defino con el más o el menos. Yo sé que si va hacia la derecha, va a ser positivo. Y si viene hacia la izquierda, va a ser negativo. ¿Bien? Ah, Entonces, bueno, pues. digamos, el signo es el que en este caso me está dando la dirección. ¿Listo? O sea, hacia la izquierda. Hacia la derecha. Acuérdese. Pero Tenemos, entonces, porque hay menos? O sea, porque digamos que la ecuación sí es negativa, pero en este caso yo estoy tomando esta velocidad positiva. ¿Listo? Pero la ecuación pues me da negativa porque estoy hablando de un cambio. ¿Sí? ya. Listo. Pero tengamos en cuenta cómo son los signos, digamos que
para que lo tengan en cuenta. Entonces, si algo va hacia la derecha, es positivo. Si va hacia la izquierda, negativo. Si va hacia arriba, positivo. Y si va hacia abajo, negativo. ¿Listo? Profe, y en el caso que la velocidad fuera negativa, entonces se deja así normal. Pues Sí, sacar la clase en un minuto o sí, ya se va a menos. acabar. Sí, se deja negativa, porque eso es lo que me está dando la dirección. Recuerda que una velocidad negativa es porque ese objeto se está frenando. ¿Listo? Ah, bueno. ¿Listo, muchachos? Nos vemos mañana. Ah, no, más tarde. Ah, no, más tarde les subo un taller. Ah, Ah, Barro. Ah, qué ah. pesar. No, va a estar fácil. Pero Ay, taller no vemos clase virtual, fácil, profe. pero No, largo. hoy no tenemos clase Los talleres presencial. largos que usted coloca. Ah,